Estábamos con Génesis 33 y la vez pasada yo creo que sí leí algo aquí, ¿verdad? Por la historia, tuve que, me adelanté, pero bueno. Entonces en el capítulo anterior peleó Israel con Elohim, ¿verdad? Como aparece en la escritura, que él mismo dijo que vio cara a cara a Elohim y su alma fue librada y por eso le llamó a ese lugar, bueno, en ese momento, sí, Peniel, que es el rostro del poderoso. Y en ese momento se le dio nombre a él también por haber peleado con Elohim, entonces le llamó Israel, el que contiende con el poderoso o el que gobierna como el poderoso. Entonces, después de ese pleito, que claramente no fue con Yahweh, puesto que cómo le va a ganar Jacob, la vez pasada veía un reel de esos de comedia que ponen y era, ¿cómo que era? David diciendo... Yo le gané a un gigante. Sansón, yo le gané a 1000 hombres. Y después Jacob esperando para decir él a quién le ganó, ¿verdad? ¿Verdad? Puesto que en la Biblia cristiana dice que peleó con Dios y le ganó. Entonces, repito, como siempre digo, si fuese como se interpreta con esas palabras, entonces tendríamos que adorar a Jacob, porque es más poderoso que Elohim. Ahora bien, entendemos que ahí se refiere a un ángel con el que peleó, porque hay un tipo de ángel que lleva ese título, Elohim. En todo caso, sorprendente ganarle un ángel. O sea, eso es demasiado sorprendente. Y sí, es más poderoso ganarle un ángel que ganarle a un gigante o a 1000 hombres. Y habrá que ver también, ¿verdad? Si vamos a hablar de fuerza física, habrá que ver cómo fue que el ángel se manifestó, porque dice que vio a un varón, entonces él vio a un hombre y se manifestó con cuerpo de hombre, entonces muy seguro también sus fuerzas andaban similares a las de un ser humano. Porque, como he dicho, el ángel contra el que peleó es el ángel conocido como Samael, que es el primer Satán. Y ese ángel, de hecho, se dice bueno, que su tamaño es extremadamente grande y por ende, de manifestarse en la tierra, igual que los demás ángeles, tendría que tomar un cuerpo similar al de los seres humanos. Y mi punto es que, bueno, Samael es la entidad principal que representa la oscuridad, las tinieblas. Entonces, cualquier poder de las tinieblas es simplemente como un contraste que se hace para entender el poder tan grande de Yahweh. Entonces, el poder de las tinieblas es una ilusión que Yahweh permitió que se creara con el fin de poder ver el contraste y entender qué es lo bueno y qué es lo malo, etc. Entonces, es un ángel extremadamente poderoso en su propia realidad. Ante Yahweh no es nada más que una creación, pero ante los seres humanos, ¿verdad? Por ejemplo, de Samael salió la muerte, ¿verdad? Y la muerte es lo que vence a todos los seres humanos que han nacido. ¿Sí me explico? Entonces, el que Israel logre vencer al ángel del cual vino la muerte, imagínense lo que eso significa, porque representa lo que Yahushua hizo venciendo a la muerte en el madero al venir como hombre. ¿Sí me explico? Y como Jacob representa al último, en ese aspecto representa como el último al ascender, saca a Satanás, Micael saca al dragón del cielo y cuando este cae es cuando se da la transformación de los 144,000, o sea, que pasen sin experimentar muerte. Entonces eso es lo que representa, es vencer a la muerte. Y eso fue lo que hizo ahí Israel. Obviamente, la única forma de nosotros vencer a la muerte es por medio de Yahushua, y por eso ya lo que acabo de explicar, ¿verdad? Fue Yahushua el que lo hizo en lo literal como hombre, venció a la muerte en su propia muerte. Por eso dice, muerte, yo seré tu muerte. Y en el caso del último, en el sentido de que al vencer de una manera similar, en el sentido de pelear, como Jacob peleó con el ángel, el último pelea con el dragón, que es un ángel también, y al caer del cielo, entonces se manifiesta la transformación, que es cuando no van a pasar por muerte los 144,000. Entonces, una forma de vencer a la muerte por medio de la fe que tuvieron en el primero y el último, los elegidos, ¿verdad? Me refiero. Entonces, dice el primer verso de este capítulo, después de esa gran pelea, esto es lo que sigue. Alzó Jacob sus ojos y vio que venía Esaú. Imagínense, bueno, de fijo pasó un tiempito, pero imagínese venir de un pleito con un ángel, cojeando porque ¿verdad? Se le descoyuntó el muslo del golpe que le dieron bajo porque iba ganando, que eso muestra que era el enemigo porque pelea sucio. Y cuando se levanta y va cojeando después de haber peleado con Elohim mismo, viene el hermano que lo tenía preocupado porque sabía que lo quería matar y viene con un ejército y él apenas con su familia. Claramente él no sabía que Yahweh había mandado un ejército para asustarlo, pero mi punto es, imagínese la situación, alza sus ojos y ve que viene el hermano. Entonces dice, alzó Jacob sus ojos y vio que venía Esaú con 400 hombres. Recuerden que el 400 es el valor numérico de la letra Tav, y la letra Tav es la última letra del Aleph Bet, por ende representa el fin de los tiempos. Parte de las razones por las que
le dijo a Abraham que su pueblo, el pueblo que vendría de Abraham, Isaac y Jacob, estaría en esclavitud por 400 años. Entonces el 400 representa el fin de los tiempos, representa un sello, representa al último y representa la cruz, obviamente, que es Yahushua. Aquí es Esaú el que viene con 400, entonces lo que hace alusión es al fin de los tiempos, la bestia con su ejército, tratando de vencer al verdadero pueblo de Yahweh, Israel, cuyo nombre acaba de recibir aquí este hombre, ¿verdad? Jacob. ¿Verdad? Jacob, que acaba de convertirse en Israel y ahora viene Esaú con 400 detrás de él, que es como el gobierno mundial con el ejército. Alzó Jacob sus ojos, sí, también, buen punto, ¿verdad? Porque si el 400 es la TAB y la TAB es un sello, también se entiende como una marca y por ende en el aspecto negativo sería la marca de la bestia. Y es cuando quiere poner la marca a la fuerza que es donde va a ir por la congregación. Exacto. Alzó Jacob sus ojos y vio que venía Esaú con 400 hombres. Entonces repartió él los niños entre Lea, Raquel y las dos siervas. Vean cómo a pesar de que él ya tuvo relaciones con ellas y por ende se convirtieron en sus concubinas, porque tiene hijos con ellas, hijos que son parte de las tribus, a pesar de eso siguen siendo llamadas siervas, mostrando que hay un nivel diferente entre Lea y Raquel como esposas y las siervas que vendrían ahora siendo concubinas porque también tuvo hijos con ellas. Verá, no menciona los nombres Bila y Silpa, exaltando Lea y Raquel porque representan los dos pueblos, los pocos y los muchos. Bueno, Lea los muchos, Raquel son los pocos. Las dos siervas representan a los pueblos o las naciones. Lo que representan, obviamente de ellas 4 vinieron las 12 tribus. Entonces dice, puso las siervas y sus niños delante. Eso muestra la jerarquía también. ¿Verdad? Si viene enojado, que se lleve primero la sierva, Raquel, Lea. Dice, puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y detrás a Raquel y a Yosef. Entonces, por medio de ese orden vemos la forma en que él veía a su familia. Él no tiene favoritos, dice, Yosef, vaya para que usted ni me lo tocan. Entonces, aquí vemos que él mismo tenía una jerarquía, y bueno, la jerarquía es normal, es parte de, y lo vemos aquí bien ejemplificada. Obviamente él había dicho amar a Raquel, y era Raquel a la que quería de primero, por eso es que la puso de última entre las mujeres, y cuando me refiero de última es más lejos de Esaú, para alejarla del peligro, porque si Esaú venía enojado y agarraba la primera parte de la familia, él podía huir con la otra parte de lo que él buscaba. Verás, si llegaba a suceder algo, él sabía que como un hombre contra 400 hombres, si no era porque Yahweh lo ayudaba, difícilmente iba a poder salvar a toda la familia. Entonces, los ponen en ese orden, siervas, hijos, ¿verdad? Entonces, Bila con sus 2 hijos, Silpa con sus 2 hijos, después Lea, que es esposa, pero fue la que recibió cuando le hicieron trampa. Aún así de fijo la amaba, pero Raquel era la que la amaba más y por eso viene Raquel después. Y pone a Yosef de último, que de fijo lo tomaron como parte del favoritismo por el que lo llegaron a odiar sus hermanos, pero recordemos que era una razón profética muy importante, pero la primera razón, que bueno, también es profética, pero para su tiempo, es que a él se le había revelado que la caída de Esaú sería por medio de Yosef. Él sabía, se le había revelado que su hermano, que se había convertido en su enemigo, tristemente, iba a terminar perdiendo esa lucha cuando Yosef viniese al mundo. Por eso fue que cuando nació Yosef ya estaba listo para irse para donde sus padres. Dijo, ahora sí, porque si ya nació Yosef ya se va a cumplir la profecía. Entonces lo pone de último para cuidarlo, porque a pesar de ser a través de él que vendría la caída de Saúl, todavía era un niño. ¿Sí me explico? Ahora bien, en el aspecto profético para nuestro tiempo se refiere a la venida del último. El último es descendiente de Yosef y por eso puso a Yosef de último, representando el tiempo, representando la historia. ¿Sí me explico? Entonces, vean qué curioso. Las siervas y sus niños delante, eso lo dice como si fueran las 2 siervas y sus 4 hijos. De hecho, aunque vemos en otro escrito, en Yashari, de hecho la vez pasada también aquí, de cómo fueron en 4 partes. Pero mi punto es, las siervas y sus niños delante, dice siervas en general, como antes de que se diera la ley y los profetas, todavía el pueblo de Israel no estaba como el pueblo escogido, apenas era una familia que estaba empezando. Entonces, antes de Israel, lo único que habían eran naciones, siervos de Yahweh. Entonces, como sabemos, en el primer periodo de la historia reinó la muerte. Después la ley y los profetas. Después vino el favor y la verdad con Mashiach. Entonces vea qué curioso cómo Yahweh conecta todo con lo inicial. Y Jacob, que es de donde va a venir las 12 tribus, que se va a convertir en el pueblo de Yahweh, la nación escogida, acaba de recibir el nombre Israel, que es el nombre de esa nación. ¿Y cómo lo recibió? Después de ganarle a la muerte, Samael, el que reinaba el primer periodo de la historia. Reinó la muerte, pero aquí Israel pelea contra
y le gana, recibe ese nombre para convertirse en la nación. ¿Sí me explico? Entonces vean, los primeros 2000 años y se da este pleito, como representando los últimos 2000 años que empezaron con el postrer Adán y Yahushua y van a terminar con el último peleando con el dragón y haciéndolo caer del cielo. ¿Sí me explico? Entonces vemos una relación muy directa. Como decía, puso las siervas y sus niños delante. Si lo vemos como el tiempo de la historia donde solo habían siervos. Luego a Lea y sus niños, el tiempo de la historia cuando empezó el pueblo de Israel de carne, como Lea, de donde vino Yahudá, de donde vino Yahushua, la ley y los profetas. Y detrás Raquel y Yosef. O sea, cuando ya por medio de las buenas nuevas de Yahushua se pueden dar los pocos, como Raquel, los que no solo creen en la ley, sino también en el que la cumplió. Y de último Yosef, que es el que viene a cerrar el fin de los tiempos. Entonces el orden ahí como la historia humana, dividida en tres, como los tres periodos de historia. Y Yosef vendría siendo el Shabbat, el que viene a iniciar el milenio de reposo. Él añadirá, como añadió un día para reposar. También el hecho de que Lea significa cansada, al menos así lo traducen. Y digo al menos así lo traducen porque no sé si será que le terminaron poniendo cansada por los ojos que tenía y no por lo que verdaderamente sea la palabra, pero bueno. Cansada estaba la humanidad de tratar de cumplir la ley y no poder, ¿sí me explico? Y no solo de no poder por la carne, la inclinación al mal, sino también por no conocer la verdad acerca de cómo cumplirla, porque la gente que pensaba cumplirla, más bien fueron los que principalmente rechazaron a Mashiach y lo mataron, ¿sí me explico? Fueron los líderes religiosos. Entonces, como Lea, cansados. Y de Lea vino Yahudá, repito, y Leví, que fue ahí donde se dio la ley, o a esa tribu. Fue a Moshe, que era un levita. Y también, qué curioso, bendito Yahweh, porque Israel, Jacob, cuando llega y conoce a Raquel, es como Yahweh a través de Mashiach viendo a la mujer que quiere, la congregación escogida para las bodas del Cordero. Y dice, la quiero ese final para mi vida, pero para poder llegar a tener eso, primero necesitaba trabajar 14 años como esclavo, Jacob, y primero le dieron a Lea, y hasta Labán le dijo, es que así no es como se hacen las cosas aquí, primero se da esto y después lo otro, como dando a entender que para poder Yahweh llegar a tener ese mundo por venir, tenía que hacer este mundo primero, a pesar de no ser el que quería principalmente. ¿Sí me explico? A pesar de Yahweh tener la idea del mundo por venir, no se podía dar si no viniese este mundo primero. Como él quería a Raquel, pero le dieron a Lea primero. Y se la dieron a través de trampa, como este mundo es en cierta manera trampa, pero trampa al final para los que no son de Yahweh, para que no lleguen al mundo por venir, ¿verdad? Es un filtro, entre otro montón de cosas que se pueden decir de este mundo. También, como decía, ¿verdad? Tenía los ojos cansados, que lo interpretan de varias maneras, como una que no era muy bonita, que digamos, y si lo viésemos así, pues se aplica a este mundo, no es muy bonito que digamos. O sea, es hermosa la creación, pero no la forma en que la humanidad lo ha llevado y por ende la sociedad y todo eso me refiero a lo negativo, ¿verdad? Lo que Yahweh nos dice que dejemos del mundo. ¿Verdad? Al ella tener esos problemas en los ojos, que se dice que era por llorar tanto, normalmente se dice que cuando se llora mucho se pierde un poco la vista y curiosamente la humanidad estaba como ciega espiritualmente al no poder entender lo que leía en la Torá, en la ley. Y después viene Raquel, que significa oveja, porque ya podrían estar las ovejas verdaderas de Yahweh a través de Yahushua por las buenas nuevas. ¿Está claro? Y Yosef, él añadirá, como añadió el día de reposo. Añadió reposo. Entonces, como decía, puso las siervas y sus niños delante, un grupo, luego a Lea y sus niños, otro grupo, y detrás Raquel y a Yosef. Pone a Yosef de último, porque representa al último, y por cuidarlo más, por la profecía que había de que él sería a Esaú. Curiosamente en el libro de Yashar vemos que cuando Jacob hizo este orden, que es necesario y por eso está así en la Torá, para nosotros entender lo que acabamos de hablar. Pero Yahweh nos revela otras cosas en otros libros como Yashar. Nos dice que cuando eso pasó, Yosef dijo, no, mi mamá te va para atrás. Y que Yosef se puso delante de la mamá para cuidarla. Siendo un niño, pero decía, no, usted nadie me la toca. Entonces que Yosef se puso delante, entonces habría puesto a Raquel al final. Y eso representaría, si lo seguimos viendo de la misma manera, el último muriendo para que la congregación, como Raquel, pueda entrar viva, ¿verdad? Estando dispuesto a estar ahí delante y muriendo por ella. Okay. Y dice, y él, Jacob, pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces. ¿Verdad? Bueno, por algo que creo que ahora más o menos lo dije diferente. Como había dicho ahora y lo que habíamos leído en otros capítulos, él había separado a su familia y había dicho, si Esaú ataca a una, el otro grupo puede huir. ¿Verdad? Entonces, dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces. Vea el honor, el respeto que le dio por ser su hermano y porque la mamá le había dicho que le diera todo el honor del mundo. ¿Verdad? Entonces, 7 veces se inclinó. Según dicen por ahí, la forma en que se inclinaban 7 veces a tierra, o que se inclinaban a tierra, era acostándose pecho tierra, así completamente. Se volvía a levantar, estaba haciendo burpees. 7 burpees hizo para Saúl.
Sí, ahora sí que está listo. Yo ya me calenté después de darle honor. Entonces sí, se agachaba completamente y se acostaba todo, según es lo que se dice, como hacían antes, eso de inclinarse a tierra. Y lo digo, ¿verdad? Para que nos imaginemos que es bastante y hasta, yo no sé, pues yo veo a alguien, yo tranquilo, ya, 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 ya. La primera ya le digo, está raro eso, ¿no? Venga, todo sucio, ¿no, hombre? No, espérese, me quedan 6. Entonces, hace eso obviamente para mostrarle honor. 7 representa completitud, ¿verdad? Todo el honor. Y confirmaría en cierta manera lo que venía diciendo ahora de que Yosef representa ese séptimo día, el Shabbat, porque es curioso que después dice, y él pasó delante de ellos, se inclinó a tierra 7 veces, que también los últimos 7 años, cuando el último, como Yahushua, mueren y descienden al Seol, hasta que llegó a su hermano, pero Esaú corrió a su encuentro, y echándose sobre su cuello lo abrazó y besó. Los dos lloraron. Entonces, aquí recuerden que Esaú venía listo para matarlo, pero de todo lo que vio se calmó. Entonces, por eso ya más bien está preocupado de que Jacob sea el que lo quiera matar a él, entonces sale corriendo. No, mi hermano, ¿qué le pasa? Ahora, en el judaísmo, que recuerden que agregan cosillas ahí, y lo cuento por, no sé, cultura general, dicen que en realidad Esaú, ¿verdad? Porque ellos no leen el libro de Yashar, ellos no creen en el libro de Yashar, entonces por eso esa parte que acabo de mencionar de por qué venía de esta manera, se entiende, de lo asustado que venía y se calmó y dijo, no, mi hermanito. Pero en el judaísmo dicen que en realidad Esaú corrió para tratar de matarlo, arrancándole la yugular de un mordisco. Entonces, que lo que se interpretó como un beso es como que dice que Jacob lo besó, pero Esaú lo trató de morder. Entonces, que donde lo trató de morder, que el poderoso hizo que el cuello de Jacob se hiciera como de mármol y que casi se arranca los dientes de Esaú y que por eso Esaú lloró. Entonces que Esaú lloró del dolor de los dientes donde trató de morderlo y el milagro del mármol y que Jacob sí lloró porque estaba triste de todo lo que había pasado y volverlo a ver y demás y sí lo besó. Entonces, pero Esaú corrió a su encuentro y echándose sobre su cuello, ahí, sobre su cuello, ahí es donde agarran eso. Pero normalmente ese término se dice, echándose sobre su cuello, ¿verdad? Como cuando uno está abrazando a alguien, normalmente ahí queda y más si va a llorar, es ahí donde pone su cabeza. Echándose sobre su cuello, lo abrazó y lo besó. Y besó, perdón. Los dos lloraron. Después Esaú levantó sus ojos, vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Mi Eile, vea qué bueno. Mi Eile, vean esto. Y ahorita explico más, pero vean, mi Eile. Eso significa quiénes son estos. Aquí lo están poniendo mal. Mi es quién. Eile son estos. De la Organización Mundial de la Salud. El mío es Yahushua. Eile es estos. Ve, por los puntos de vocal ya lo pusieron diferente, pero vean que está escrito lo mismo. Ok. ¿Quiénes son estos? Vean cómo si agarramos estas mismas letras. Voy a copiar este aquí, esta la ponemos al final y esta al final de eso. Elohim, solo que recuerden que la mem cuando queda al final de una palabra se dibuja un poco diferente y por eso así. Entonces, qué poderoso, dos cosas que vamos a ver aquí, esta es la primera. Esaú ve a los hijos de Jacob y dice, Mía y Le. ¿Quiénes son estos? La respuesta sería Elohim. Son poderosos. Son quienes se van a convertir en la representación del Todopoderoso en la tierra. Más que el papá ya venció al Elohim anterior. ¿Sí me explico? Entonces representa el último venciendo al Elohim de este mundo, el dragón, haciéndolo caer y los 144,000 convirtiéndose en la representación del poderoso en esta tierra, siendo su cuerpo. ¿Sí me explico? El cuerpo de Mashiach. Y recuerden el verso de Isaías que leímos hace poco. Mi bara eile. ¿Quién creó estos? Cuando Yahweh está preguntando para mostrar su poder. Ve a los cielos, ¿quién creó estos? ¿Verdad? ¿Quién creó las estrellas? ¿Y qué le dijo Yahweh a Abraham y Isaac? Que su descendencia sería como las estrellas. Mi bara eile. Mi Eile. ¿Quiénes son estos? Son las estrellas de los cielos, porque van a reemplazar a los ángeles caídos. Y recuerden, mi bara Eile es para poner Elohim bara. Elohim creó, Elohim los creó. En la misma pregunta está la respuesta. Igual que aquí en la pregunta está la respuesta. ¿Sí me explico? Entonces ve a la familia de Jacob y al preguntar quiénes son estos, es como si estuviera diciendo Elohim. Elohim en la tierra, seres humanos con la autoridad del poderoso. Después de que Jacob recibe el nombre de Israel, curiosamente, el que gobernará como Elohim. Ajá. Tras de eso, ¿verdad? Si se dividieron en 4 campamentos, ¿verdad? Como la Yud, Hei, Vav, Hei, del nombre Yahweh. Entonces, ¿quiénes son estos? Son los niños que Elohim ha dado a tu siervo, como respondiendo, ¿verdad? Mi Eile, ¿quiénes son estos para ti? Y dijo, los niños que me ha dado Elohim. Vea que no dice él, no dice Shaddai, no dice
Adonai, no dice otros títulos que pudo haber dicho, dice Elohim, que es exactamente la misma palabra que se hace con la pregunta mi eile. Dice a tu siervo. Entonces vean cómo Jacob dice ser siervo de Esaú por honor, por ser el hermano mayor, a pesar de que en la bendición que se le había dado, Esaú sería su siervo. ¿Okay? Entonces hay que tener eso claro también, bendito Yahweh, que él mantiene la bendición y la promesa, a pesar de Jacob con su boca decir ser siervo de Esaú, ¿verdad? Esaú representando este mundo, representando este tiempo. Entonces sería como similar a lo que hablamos la vez pasada, no sé cuál fue el hermano que lo mencionó, de cómo David respetaba a Saúl, a pesar de que ya David era el rey ante Yahweh, él seguía respetándolo en este mundo porque Yahweh lo había escogido en su momento. Entonces, son los niños que Elohim ha dado a tu siervo, dijo Jacob. Luego vinieron las siervas y sus hijos y se inclinaron. Vino Lea con sus hijos y se inclinaron. Y después llegaron Yosef y Raquel. ¿Lo ven ahí? Vean cómo el orden cambió. Yosef y Raquel. Porque Yosef le dijo a Raquel, no, mamá, yo sé que papi me dijo que me quedara aquí atrás, pero yo me voy a poner delante de usted. Entonces ahí se confirma. Yosef y Raquel. Esto muestra, esto primero que sale Raquel y Yosef, muestra cómo vendría la congregación, la gente que se convertiría en la congregación y después aparecería el último para traer el Shabbat. Y en este aspecto vemos cómo el último tiene que morir para que la congregación pueda ser salvada, en lo que respecta a cronología. Vino Lea con sus hijos y se inclinaron y después llegaron Yosef y Raquel, y también se inclinaron. Preguntó entonces Esaú, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? En esto qué curioso, porque Jacob, por lo que le dijo la mamá, mandó un montón de regalos. Entonces Jacob está pensando en los regalos que le mandó. Sí, me está diciendo que por qué le mandé todos esos regalos. Pero es muy posible que aquí Esaú está preguntando esto por los ejércitos de ángeles que se encontró que lo amenazaron. ¿Qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Hallar favor a los ojos de mi soberano, respondió Jacob. Dijo entonces Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo, ¿verdad? Entonces yo creo que los ejércitos de ángeles lo asustaron tanto que ni siquiera quiso dejarse nada de lo que le regaló Jacob. No quería, ahorita vamos a ver que, porque normalmente los impíos, ¿verdad? Dicen que no queriendo. Sí, exacto, más bien, sí. Entonces, considero, ¿verdad? Por lo que hemos enseñado, parte del susto que le pegaron los ángeles, que lo amedrentaron, que ya mejor no pide nada, porque con solo estar con su vida es suficiente para él, porque él pensaba que lo iban a matar a él y a todos los que andaban con él. Entonces, con solo quedar con su vida es suficiente. Porque recuerden que Labán, después de irse, de estar con Jacob, mandó mensajeros a Esaú y le dijeron, tu hermano, esto y esto, y anda con un montón de cosas que son mías y usted se puede dejar todo. Entonces, de fijo, ahí fue donde Esaú salió con los 400 hombres a buscarlo porque quería matarlo y dejarse todas las riquezas de él. Por ende, que le diga ahorita todo lo contrario es muy curioso. Dice, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti todo lo que es tuyo. Suficiente tengo yo, quiero ver este suficiente, 9. Vean, bueno, si no es que no va a estar. Este en realidad lo que dice aquí es tengo para mí. Tengo suficiente, tengo para mí, en realidad la palabra suficiente no está. Yeshli, tengo para mí, tengo lo mío. Ok, vamos a ver qué era iba. Entonces le dice, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Jacob replicó, no, yo te ruego, si he hallado ahora favor a tus ojos, acepta mi regalo, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Elohim. Es el 10 que Jacob dijo, no, por favor, si ahora he ganado tu favor, entonces acepta las bendiciones, solo ver tu rostro ha sido como ver el rostro de Elohim. Vean como aquí lo cambian un poco, ya voy a explicar a qué me refiero. Bendito Yahweh, ponen Elohim. Y esta es una de lo que estoy por decir, es una de las razones por las que, digamos, si a mí me dicen cuál escritura leer, nunca les puedo decir una específica que sea perfecta porque siempre van a haber cosas, ¿verdad? Mucha gente entonces diría, la Kadosh, esa me gusta. Ay, ay, ay. Y va a tener sus cosas buenas. Una de las principales cosas buenas que tiene es que aparece el nombre Yahweh, aparece Elohim. Pero vean que aquí están tratando de ayudar y cuando tratan de ayudar a Yahweh uno termina cometiendo errores en todo aspecto. Entonces, como está escrito de una manera literal, que literalmente no sonaría quizá tan bonito en español, entonces lo arreglan un poco para decirlo como se diría. Por ejemplo, solo ver tu rostro ha sido como ver el rostro de Elohim. Eso da más a entender la interpretación común, que es una interpretación correcta, pero es la simple. Y es que me alegré de verte como si hubiera visto a Elohim. ¿Verdad? Eso es lo que está dando a entender en ese aspecto. Ahora que me has recibido. Vamos a ver cómo lo dice la Vin, la israelita nazarena. Porque ver tu rostro es como ver el rostro de Elohim. Esto está mejor. Se entiende esa misma interpretación simple, porque sí es correcto eso, pero está más cercano a lo que está escrito originalmente en hebreo. ¿Por qué? Porque recuerden que Jacob había acabado de pelear con Elohim. Vio a Elohim cara a cara. Y ahora que ve a Esaú, dice, porque ver tu rostro es como ver el rostro de Elohim. O sea,
acababa de pelear con alguien que se veía igual y él entendió que hay una señal, esto tiene algo que ver con este encuentro, entonces yo quiero dar honor a ese encuentro, quiero dar honor a lo que Yahweh me reveló ayer por medio de ese pleito que tuve, entonces tome. Pero lo que nos está diciendo a nosotros es, por medio de esto, que el ángel contra el que peleó Jacob era el ángel de Esaú, porque los ángeles tienen el rostro de aquellos a los que cuidan, a los que son asignados. ¿Se acuerdan lo que mostré la vez pasada? Esto ya lo vimos en el estudio anterior, de Hechos, cuando sale de la cárcel Pedro, la cual, esta fue la mujer, ¿verdad? Roda, si no me equivoco, que cuando Yahweh sacó de la cárcel a Pedro, Pedro al rato se da cuenta de que no era un sueño, y de que de verdad Yahweh lo estaba sacando de la cárcel, ¿verdad? Rode es la mujer, la muchacha. Cuando Pedro ya se da cuenta, va a la casa. Entonces dice aquí el verso 13, cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode, la cual al reconocer la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, de la emoción con solo oír la voz, que esto también es curioso, porque vean que, digamos, como por lo que estoy diciendo, es por la idea que se tenía ya, que se sabía en el judaísmo con respecto a los ángeles y las personas asignadas a ellos, con respecto a aspecto, porque ellos dicen, sí, acaba de verlo, al que vio fue al ángel, pero vean que desde el punto de vista de ella nada más oyó la voz. Entonces, qué curioso, porque, bueno, voy a aprovechar para otra revelación aquí muy poderosa en unos instantes. Primero voy a decir la primera, la cual al reconocer la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron, estás loca, como buenos hebreos, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su malaj, es su ángel, porque ellos decían, está preso. Si usted piensa haber estado con Pedro o haber visto a Pedro, estás equivocada, tienes que estar loca. Y si de verdad lo viste, en realidad no era él, tuvo que haber sido su ángel. Entonces esto muestra que el ángel que es asignado a una persona, en este caso Pedro, se parece a la persona. Cuando se manifiesta o se aparece en el mundo, se parece a la persona que se le asignó. ¿Sí está claro? Entonces cuando Jacob ve a Esaú y dice, vi la cara como la cara de Elohim, es porque acaba de pelear con Elohim y ahora ve que Esaú es igual. Entonces eso nos revela que el ángel contra el que peleó Jacob fue el ángel de Esaú. Y el ángel de Esaú es Samael, como el ángel de Jacob es Micael. ¿Está claro? Ahora, vean qué poderoso esto otro. Pedro representa a quién? A Yahushua, la piedra angular. Pedro representa a Yahushua, Paulus representa al último, ¿ok? Pero ahora en esta historia dice, Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender a una muchacha llamada Rode. Ahora quiero ver Rode, Hechos 12, el verso era, dice Roda, está rodado, sí, tú no estás llegando rodado, dice, no sabe. Dice Rose, Rosa, entonces una muchacha llamada Rosa, digamos, hay, la palabra Shoshan, que es de donde viene el nombre Susana, sería lirio, a veces eso lo traducen como rosa, y el lirio representa a Israel. Entonces, en todo caso, como siempre, ¿verdad? La muchacha representa a la congregación. Y Rosa podría estar relacionada, digamos, la Rosa de Sharon, ¿verdad? No la de Guadalupe, la de Sharon. Entonces, a eso haría alusión Rode. Dice, cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode, la cual al reconocer la voz de Pedro. Entonces, si Pedro es Yahushua, la piedra, la voz de Pedro sería la voz de Yahushua, y la voz de Yahushua es su mensajero, porque Yahushua es la palabra, el último es la voz. Entonces dice, al reconocer la voz, salió corriendo y avisó que Pedro estaba a la puerta, que sería como diciendo que está por manifestarse. Ellos le dijeron, estás loca, como las buenas nuevas son locura para los que se pierden. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos dijeron, es su malaj, porque la voz de Yahushua es su malaj. Él dijo, yo envío a mi malaj para que testifique de estas cosas ante las congregaciones. Entonces, qué curioso que ella oye la voz y ellos dicen, ese es su malaj. ¿El malaj de quién? De la piedra angular. ¿Está claro? Y qué curioso, ¿dónde había estado Pedro? Preso, como Yosef estuvo preso antes de salir a reinar, por ejemplo, como malaj. Ok, ahora sí vuelvo. Dice, porque ciertamente he visto tu rostro como ver el rostro de Elohim, o como vi el rostro de Elohim, se podría decir incluso. Dice, todo esto, vean aquí, y era una palabra en hebreo nada más, y que es voluntad, tuviste voluntad, vamos a ver, Betir Tseini, una palabra hebrea, ratzah, estar complacido, favorable, o sea, tener buena voluntad hacia alguien, de ratzón,
La voluntad. Entonces, ¿qué sería como decir si me has complacido o estás complacido? Entonces, continuando. Acepta, te ruego, el regalo que te he traído, pues Elohim me ha favorecido y todo lo que hay aquí es mío. Qué curioso eso también, porque se lo acaba de regalar. Obviamente, en lo literal, en lo que respecta a la historia, pues sí está diciendo todo esto que Yahweh me ha dado, de eso yo quiero regalarte. Entonces, tranquilo, Yahweh me ha favorecido y te puedo dar. Pero vean lo que está diciendo en el contexto después de Esaú haber dicho, yo tengo suficiente. Recuerden que Esaú representa este mundo, el cual es limitado, como por eso Yahweh al final dice, tengo suficiente, ya fue suficiente del pecado, fue suficiente de la historia humana. Entonces, curioso que dice, tengo suficiente. Después Jacob le dice, no hombre, déjeselo. Dice, acéptate ruego el regalo que te he traído, pues Elohim me ha favorecido y todo lo que hay aquí es mío. Que sería como decir, aunque usted lo tenga es mío, porque todo es mío. Yahweh me ha dado, de hecho, hasta tu bendición. ¿Se acuerdan, verdad? La bendición que se le dio a Esaú se la dieron a Jacob. Entonces, todo lo de Esaú en realidad es de Jacob. ¿Por qué? Porque recuerden que el siervo de otro es su propiedad y por ende cualquier cosa que el siervo o esclavo tenga, en realidad le pertenece al amo. Entonces Jacob al decir todo esto que está aquí es mío, es como aunque usted se lo lleve, aunque usted lo tenga, sigue siendo mío, porque Yahweh me dio como bendición que usted sea mi siervo. A través de nuestro papá me dio la bendición suya atrás de eso. ¿Sí me explico cómo todo está conectado? Además de que sería como, una vez más repito, él dijo, yo tengo suficiente, representando este tiempo, que es limitado, mientras que Jacob dice, a mí Yahweh me ha favorecido y todo aquí es mío, porque obviamente los que van a entrar al otro mundo, al mundo por venir, son los que en realidad llegan a vencer este mundo. Y eso querría decir que se convierten en dueños de este mundo. De hecho, una vez pasada, una de las veces que leímos uno de los libros gnósticos, lo decía casi que así literal. De hecho, sí, lo que dice es que el que ha reconocido a Yahushua, la verdad, ya este mundo no es digno de él, no es digna de esa persona, porque esa persona está por encima del mundo. Entonces, al decir esto aquí, es como dando a entender ese punto en el aspecto espiritual. Acéptate, ruego, el regalo que te he traído, pues Elohim me ha favorecido y todo lo que hay aquí es mío. E insistió hasta que Esaú lo tomó. Y dijo Esaú, anda, vamos, yo iré delante de ti. Aquí yo creo Jacob era parte de, bueno, digo yo de la astucia. De fijo, Jacob quería regalarle las cosas que le regaló. Habrá que ver qué pensaba en su corazón, en el aspecto carnal de decir, este hombre fue el que me asaltó y me robó todo lo que yo tenía y tuve que empezar a trabajar de cero por él, pero bueno, tome. Quién sabe si hubo algo de ese pensamiento, pero obviamente al ser Jacob, está en la escritura, me inclino a pensar que quería darle todo. Además de que la mamá le había dicho, entonces también es el consejo que quería seguir de su mamá, porque era honra a su mamá, honrar a su hermano. Entonces todo eso está relacionado con el por qué lo hizo, pero también considero, le podría agregar un poquitico de astucia, porque Jacob no quería seguir cerca de Saúl, él quería seguir su camino. Entonces una forma también era, tome esto, ya está contento, ok, me voy, hasta luego. No obstante, Esaú ahora le empieza a insistir para que se quede con él, cosa que Jacob no quería. Anda, vamos, yo iré delante de ti. Jacob respondió, mi soberano, sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas. Si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi soberano delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, al paso de los niños, hasta que llegue a Sheir, donde está mi soberano. Porque Esaú, digamos, aquí no lo vimos, aquí viene un poquitito, pero en Yashar habla un poco más de, ¿verdad? Esaú diciéndole y diciéndole que se fuera con él. Por eso Jacob dice, sí, yo llego a Sheir, ¿verdad? Que era donde vivía Esaú, pero él no quería ir a Sheir. Entonces, dice, pase ahora mi soberano delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, al paso de los niños, hasta que llegue a Sheir, donde está mi soberano. Esto es cierto, no obstante, principalmente lo estaba diciendo astutamente porque no quería irse con su hermano. Él pudo haber dicho, vamos juntos, pero vamos a tener que ir lento, ¿verdad? No, le dice, vaya, vaya, tranquilo, yo voy al paso tortuga, porque vea, vea la familia que me dio ya, güey, está grande. ¿Verdad? Entonces, le dice las cosas de una manera de que él trate de llegar a su propia conclusión. Sí, mejor me voy, porque Jacob, que pereza. Entonces, dijo Esaú, dejaré ahora contigo parte de la gente que viene conmigo. Jacob respondió, ¿para qué? Si he hallado favor a los ojos de mi soberano. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque en cierta manera es como, ¿cómo? Me quiere dejar espías, vigilantes, me quiere estar cuidando, ¿qué es la cosa? Está raro eso. Obviamente Esaú, que quizá quería eso,
se lo está poniendo como, es por tu bien, es para cuidarte. Pero Jacob sabe con quién está tratando y por ende le dice, no, hombre, ¿para qué, mi hermanillo? Tranquilo. ¿Para qué? Si he hallado favor a los ojos de mi soberano, que también en cierta manera eso se puede entender como, pero si nos estamos llevando bien, ¿para qué me va a dejar alguien aquí vigilando? Así volvió Esaú aquel día por su camino a Sheir, y Jacob fue a Sucot. Recuerden que Sheir significa peludo, por eso Jacob no quería ir, se le iba a poner peludo a cosas. Se ponía peludo, parecía de donde. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Sheir. Y Jacob fue a Sucot. Vean qué interesante. Todo lo que hemos venido viendo hasta el momento. Bendito Yahweh, qué poderoso. Y resumo, espero. En el capítulo anterior, Jacob pelea contra Samael, así como el último pelea contra el dragón, Heilel, para sacarlo del cielo. De Samael vino la muerte, venció a la muerte, así como el último, en Yahushua, logra vencer a ese dragón para que caiga y ahora los elegidos pasan sin experimentar muerte. Vencen la muerte por medio de Yahushua porque son su cuerpo. Eso como para dar inicio al periodo de la ley y los profetas, porque primero reinó la muerte hasta que pelea con Jacob. Por eso Jacob recibe nombre nuevo, Israel, que es el nombre del pueblo escogido por Yahweh al que le daría la Torá, la ley y los profetas. Y después de que pelea con Elohim, como el último, con el Elohim de este mundo, envía en partes a su pueblo, a su familia, como los pocos y los muchos, el orden y todo eso ya lo hablamos. Cuando se encuentra con Esaú, que representa a la bestia que quiere destruir a la congregación, la familia de Jacob, revela que esos hijos que representan a los 144,000 son Elohim, porque son el cuerpo de Mashiach, ¿verdad? Como cuando le preguntó, Mía y Le, ¿quiénes son estos? Y ahora dice que Jacob, el pueblo, fue a Sucot. Sucot era un lugar, de hecho ahí todavía no se llamaba así, pero lo pone aquí Moshe, porque así se llegó a llamar, Moshe le escribió la Torá, y recuerden que ese fue el primer lugar al que el pueblo fue después de salir de Egipto. ¿Por qué? Porque ese es el nombre de la fiesta en la cual se va a dar la huida. O sea, el segundo éxodo va a ser en la fiesta de Sucot, 15 del séptimo mes, se llama Sucot. Curiosamente aquí Jacob va con su familia a Sucot, que sería como decir, la congregación fue a celebrar la fiesta de Sucot, que sería como decir, por el contexto que ya acabo de explicar, la congregación después de que peleó Elohim con Jacob, o sea, después de que peleó el poderoso de este mundo, el dragón, con el testigo como Moshe, el último, que es como Jacob, en este caso sería ya Micael cuando asciende, cuando el dragón pelea con Micael, capítulo anterior, y después, ¿qué es lo que sigue? La congregación tiene que ir a Sucot, porque es ahí donde se va a dar la transformación. Entonces vean el orden de las cosas y cómo confirma lo que ya hemos hablado aquí una y otra vez de las fiestas y el orden de lo que vemos en Apocalipsis. Y Jacob fue a Sucot. Allí se edificó una casa. Los 144,000 son la casa. Recuerden que el último es representado por Jacob y también es representado por Zorobabel. ¿Y qué le dijo Yahweh a Zorobabel? Bueno, sí, a través del profeta Zacarías. Zorobabel pondrá la primera piedra entre aclamaciones de qué bella es, o favor a ella, favor a ella. Y él completará el edificio, completará la construcción del templo. Entonces, eso representa el último viniendo y sellando a los 144,000 con el nombre del Hijo, que es la primera piedra, la piedra angular, piedra de fundamento. Entonces, al decir que cuando llegó a Sucot construyeron casa, es como diciendo, en la fiesta de Sucot, los 144,000 son transformados en el cuerpo de Mashiach, el templo, la casa. ¿Está claro? Allí se edificó una casa e hizo cabañas. Vean eso, 17, Jacob viajó a Suctá. Aquí dice Suctá porque termina en Hey. Sucota, Sucota. Porque la Hey, en este caso, es como la Hey que a veces se pone al principio como artículo, a veces se pone al final. Bueno, de hecho, en este caso es como decir a Sucot, Sucota, la A al final. En vez de decir a Sucot, dice Sucot. Explicado de una manera más simple, creo. Y construyó, vean cómo la palabra construir tiene la palabra hijo, ben. Por eso un hijo es una construcción que se da en el vientre de la madre. Y vean cómo construcción, bueno, en este caso, y construyó, del chavo, y construyó, vean cómo la yud se puede ver como la semilla a través de la cual viene el hijo. Pero bueno, y construyó para él casa, bait, y para su campamento hizo Sucot. Entonces ven cómo se le llegó a llamar Sucot, porque ahí fue donde llegó Jacob y armó Sucot, armó cabañas. Entonces, qué poderoso que en esta historia se llega a llamar Sucot. En el Éxodo se da el primer ejemplo, cuando el pueblo sale en el éxodo de Egipto y van a Sucot para representar que la congregación en el fin de los tiempos va al Padre por medio de la fiesta de Sucot. Vean aquí. Por tanto, llamó ese lugar Sucot. Entonces vemos que ahí fue donde se le dio el nombre. Y dice para su campamento, que sería, sí, como si fuera, sí, en realidad, ¿verdad? Como acaba de decir el hermano, se podría ver, hizo su casa, que sería el templo, que serían los pocos, y cabañas para su campamento, sería como hacer
los muchos para el pueblo, ¿verdad? El grupo que entra después, buen punto. Y hay una diferencia, como acabas de decir también, entre una casa y una cabaña. Es más especial o lleva más lujo una casa, más comodidad. Eso es similar a la diferencia que hay entre la esposa y los invitados a las bodas del Cordero. La diferencia que hay entre la vestimenta de la congregación y la vestimenta de los muchos, ¿verdad? El cuerpo de unos y el cuerpo de otros. Entonces, decía, y Jacob fue a Sucot y allí se edificó una casa e hizo cabañas para su ganado. Bueno, ahí decía, que igual sería la misma interpretación de fijo, ¿verdad? Porque ya hemos hablado de lo que representa el ganado, pero vamos a ver qué decía aquí y me pareció ver, me pareció ver campamento, pero no. Mahanaim, aquí es Mikneihu, su ganado. Para su ganado, qué curioso esto, porque Caná, vean aquí, Caná es adquirir, comprar, poseer. Por eso, entre otras cosas, se dice cuando a Caín se le llamó así, que algunos lo traducen como lanza, también se podría interpretar como adquisición, porque ella dijo, adquirir de Elohim un hombre. Entonces lo llamó adquisición. Entonces eso es parte de lo que muestra lo que es ver a un hijo como una posesión, lo termina siendo un impío. Entonces, hay una relación ahí. Qué curioso que Migné, ¿se acuerdan que siempre les he dicho que la mem representa la fuente de la que viene algo? Entonces, la fuente de adquisición se podría ver como, ¿verdad? El ganado se usaba para hacer dinero, o se usa todavía, ¿verdad? Los que tienen, para multiplicar las ganancias. Qué curioso que ganado se llame así, ¿verdad? Conectado con ganar. Y por ende también se podría interpretar lo que he adquirido, como lo que he ganado. ¿Sí me explico? Entonces vean qué relación más curiosa en el hebreo con la palabra ganado, y en el hebreo original literalmente tiene que ver con lo que se ha adquirido, con lo que se ha ganado. Y también a través de la mem se puede entender como que a través de eso se puede hacer más ganancias, ¿verdad? Normalmente. Por decirlo así, inversión. Entonces, lo que había adquirido era también como se podría entender. Entonces decía, allí se edificó una casa e hizo cabañas, Sucot, para su migné, para su ganado. Por tanto, puso por nombre Sucot a aquel lugar. Después, Jacob, cuando regresaba de Padán Aram, llegó sano y salvo a la ciudad de Shechem. Vean qué particular esto aquí, ¿verdad? Porque parecería no tener tanta relevancia, porque después sigue camino. Después Jacob, cuando regresaba de Padán Aram, llegó sano y salvo a la ciudad de Shechem. Shechem significa hombro, hace alusión a cómo la escritura dice el principado sobre su hombro, y va también con el tiempo que veníamos hablando, ¿verdad? Cronológico con el Apocalipsis, puesto que después de que los elegidos ya fueron cosechados en Sucot, entonces viene el principado sobre su hombro. Dice que está en la tierra de Canaán y acampó delante de la ciudad. Compró a los hijos de Hamor, padre de Shechem, por 100 monedas, la parte del campo donde había plantado su tienda. Aquí vemos otro ejemplo similar a lo de Abraham. A pesar de que ya Yahweh le había prometido la tierra, Abraham compró una porción, ¿verdad? La gente, no sé cómo llamarlo, pero la gente que no es de Yahweh puede pensar que es justo que como ya se le prometió, entonces tomarla. Como decir, esta es mía, va a ser mía, entonces, salados, no voy a comprar nada, ¿verdad? Mientras que alguien de fe como Abraham podría una de dos decir, no, Yahweh me la va a dar en algún momento, él me puede volver este dinero, voy a comprarla. O puede decir, tal vez la forma en que me va a dar la tierra es comprándola parte a parte, y voy a empezar con esto, ¿verdad? Entonces, el pensamiento verdadero de justicia sería ese, ¿sí me explico? En vez de decir, ¿sabe qué? Me la voy a robar porque va a ser mía después. De hecho, hay, bueno, varias cosas que se podrían decir ahí curiosas. Ahora bien, aquí vemos a Jacob haciendo lo mismo. Terminó comprando la porción de tierra donde había puesto su tienda, porque todavía nada de eso era de él. Compró a los hijos de Hamor, que significa asno, padre de Shechem, por 100 monedas, la parte del campo donde había plantado su tienda. 100 monedas. Vean qué parte, curioso que había construido casa y se fue a vivir en tienda. Y por 100 monedas, recuerden que el 100 representa el cielo y el fin de los tiempos, en el aspecto de que pictográfico, la letra Kuf, que tiene valor numérico 100, es el sol en el horizonte. Entonces representa el fin del tiempo, el fin del día. Y representa la entrada al cielo, como el ojo de la aguja. Entonces las 100 monedas ahí, o el número 100, después de todo lo que hemos venido viendo, se conecta con ya llegar al cielo en el fin de los tiempos y recibir el principado, los 144,000. Compró a los hijos del asno, padre del hombro, por 100 monedas la parte del campo donde había plantado su tienda. Erigió allí un altar y lo llamó el Elohei Israel, poderoso, poderoso de Israel. Él, vean qué particular, él como Immanuel, ¿verdad? El poderoso con nosotros, conectado con Yahushua el primero. Elohei Israel. Entonces vean cómo él aparece dos veces, primero y último, poderoso de Israel. Ahora,
Recuerden que este nombre él lo acababa de conseguir, el capítulo anterior. Entonces apenas se le da el nombre nuevo, le da honor al poderoso, haciendo un Mizbeach, un altar para sacrificios, y lo llamó el Elohei de Israel. Tú eres el poderoso, poderoso, poderoso de Israel. Lo cual se conecta con otro que había dicho de cómo Yahweh estaba escogiendo a ese pueblo para darle la ley y los profetas y convertirse en su poderoso. Eso lo hizo después del Éxodo, cuando dio la ley en Sinaí, después de haber pasado por Sucot. Entonces vean qué curioso, va a Sucot y después va y hace un altar que da a entender que Israel es el pueblo del poderoso. Y con estos dos poderosos, él y Elohei, ¿verdad? Hace alusión a primero y último. Ok, Elohei, por si algo, esto es, en realidad sería Elohim. Pero cuando se va a poner Elohim de alguien, en este caso Israel, hay una regla en hebreo que si la última letra, digamos, con solo poner esto ya sería poderoso de Israel, ¿ok? Pero ven que aquí me lo está corrigiendo. Es porque hay una regla que cuando se está usando de posesión, que este es de este, entonces la mem hay que quitarla. Si es que tiene una mem, si es otra letra, no, pero si es una mem, se quita. Exacto, es una regla gramatical. Y si hay una hey, se pone una tav, pero en este caso es una mem, entonces se quita. En las otras letras se deja igual, igual, igual. Entonces, si se quita, nos queda Elohei, y se entiende Elohei Israel. Ven que ya no me quitó la corrección. Entonces, eso sí quiero dejarlo claro, pero mi punto es, vean qué curioso estas dos palabras. Esto es Eloa, es otra forma de referirse al poderoso. Vean cómo aquí tenemos Ya al revés, y aquí tenemos lo que le falta a Yahweh, como si esto hiciera alusión al primero y esto al último. ¿Se acuerdan lo que he dicho de Ya y we? Entonces, como decía, erigió allí un altar y lo llamó El Elohei Israel. Curioso lo que sucede como desde los dos lados del cielo, porque Jacob es el justo, Esaú el impío. Y aquí también vemos parte de la autoridad que se le permite al enemigo llegar a ejercer, porque Yahweh, para ayudar a Jacob, porque tenía temor de ver a su hermano que lo quería matar con 400 hombres, entonces Yahweh envía un ejército de ángeles como 2000 hombres que llegan y asustan a Esaú. Esaú se le baja la ira y ya va más tranquilito. Pero el enemigo, para contrarrestar eso que Yahweh iba a hacer, envía bueno, él mismo baja, Samael, y pelea contra Jacob para tratar de vencerlo antes de. Y no lo logra, entonces de fijo ahora cuando ve a Esaú, después de haberle ganado a Elohim, debería estar más tranquilo. Como dice la hermana Sibra, como Yahweh diciéndole, no temas, todo va a salir bien. El ángel de Esaú o Isab tuvo la potestad de cambiar, era otro, ok, de cambiar el nombre de Jacob y por qué en Bereshit 35:10 se le vuelve a cambiar el nombre. Eso lo había mencionado la vez pasada. Y de hecho me hicieron una pregunta similar, bueno, parecida en el sentido de que va a ser la misma respuesta. Ahí fue donde lo expliqué, creo. Me han preguntado por qué si los Samael y esos ángeles no tienen autoridad para hacer cosas buenas, todo lo que hacen termina siendo maldición, ¿cómo fue que pudo bendecir a Jacob? Es una buena pregunta, pero recuerden cómo expliqué. Esaú sigue siendo un ángel de Yahweh y lo que y tiene que hacer lo que Yahweh le manda, pero en realidad no era ni siquiera eso. Perdón, el ángel de Esaú, al ser un ángel, tenía conocimiento de cosas que el hombre no tiene conocimiento. El ángel de Esaú sabía que Yahweh le daría el nombre de Israel a Jacob. Entonces Samael lo que hizo fue revelarle lo que Yahweh le tenía antes de tiempo. ¿Sí me explico? No fue algo que venía de Samael, vino de Yahweh y él se lo reveló, le reveló el secreto de su nombre celestial. Entonces venía de Yahweh, no del ángel de Esaú. Entonces, con respecto a la pregunta aquí, la vuelvo a leer. ¿El ángel de Esaú tuvo la potestad de cambiar el nombre de Jacob? No, él no se lo cambió. Nada más le reveló el nombre que Yahweh tenía para él. Por eso es que Yahweh se lo vuelve a dar más adelante. Yahweh se lo tenía para Génesis 35, pero el ángel se lo reveló en Génesis 32. ¿Sí me explico? Yahweh se lo da en ese momento porque ese era el tiempo que Yahweh tenía para él. Por ejemplo, en el judaísmo se habla de cuando David estuvo con la mujer de Uría, como le llama en Mateo. Se dice en el judaísmo que Yahweh tenía a esa mujer para él, pero no para ese momento. Eventualmente Uría iba a morir, ella iba a quedar libre y iban a poder estar juntos y tener a Salomón y todo lo demás, pero David la tomó antes de tiempo. Y ahí fue donde estuvo el problema y obviamente por todo lo demás que eso indicaba, ¿verdad? La forma en que lo hizo. Entonces, similar en ese aspecto. De una manera negativa, Samael tomó una bendición antes de tiempo y por eso le trajo mal. Entonces, espero eso le haya quedado claro, mi hermano. Y cuando llegue al 35, ahí lo vamos a hablar más a fondo, pero sí, Yahweh lo tenía para eso, para ese tiempo. Y recuerden que en Isaías, de hecho lo vamos a leer tal vez la próxima semana, el lunes quizá, hay una parte donde Yahweh le dice a uno que representa al último que lo conoció por nombre y le dio un nombre insigne. Lo traducen de varias maneras, un nombre insigne, un sobrenombre, un apellido. El punto es que tenía un nombre con el cual lo llama y le dio otro nombre, ¿ok? Entonces, lo mismo que sucede con Jacob, de que se llamaba de una manera cuando nació y se le dio otro nombre,
después, más adelante, sucede con el último. Y como Jacob representa al último, el que suceda así, considero, es parte de lo que revela que el último pasaría por algo similar. Se le da un nombre. O sea, nace con un nombre. A través de su vida se le revela el nombre que Yahweh le tiene, pero después se le confirma el nombre que Yahweh le había dado. Como sucede ahí, se le dio el nombre antes de tiempo y después se le confirmó que ese era su nombre. Entonces, en cierta forma, sucede y considero igual con el último. ¿Ibas a decir algo? No, ok. Entonces, y también, ¿verdad? Por si algo, el hecho de que Jacob le pide una bendición, uno se imaginaría una bendición como te va a ir bien, vas a tener muchas riquezas, nunca te vas a enfermar, tus enemigos van a caer ante tus pies. Eso es lo que normalmente se interpretaba como bendición y lo que hace es darle un nombre. Entonces, como, ¿y la bendición? Pero obviamente la bendición venía de Yahweh porque fue Yahweh que le había puesto el nombre, él lo que hizo fue revelárselo. Entonces la bendición es pasar de ser el suplantador a ser el que va a gobernar como el poderoso. Está dentro del nombre, pero el nombre venía de Yahweh. Él lo único que hizo fue revelarlo, lo cual se conecta con lo que he mencionado de Heilel y la Torá. Heilel es el acusador porque Yahweh lo utilizó para dar la Torá. Entonces se le dio autoridad de dar algo tan importante, pero él empezó a torcer la Torá con los mandamientos de hombres, el Talmud y demás. Igual que el enemigo empezó a intentar torcer a Jacob y a Israel y todo lo demás. Entonces, como un ángel puede ser usado para hacer algo positivo, y eso es positivo porque era el plan de Yahweh, pero aún así, por decirlo así, la parte en la que el enemigo está involucrado por su naturaleza, termina siendo destruido, como esta realidad, cuya naturaleza siempre tiende a destruirse. Todo es, ¿verdad? La ley de la termodinámica, segunda ley. Exacto, le sacó la bendición a la fuerza, porque no llegó a bendecirlo, llegó a pelear, exacto. No le tocó otra que bendecirlo. O sea, y repito, a través de revelarle algo que estaba oculto para los hombres. Exacto, como acabas de decir, usó astucia, la astucia de la serpiente, para poder irse, para que lo dejaran ir a hacer lo que tenía que hacer y qué curioso también, porque si uno se pone a pensar, eso muestra un poco de rebeldía hacia Yahweh, porque reveló algo que no era el tiempo para revelarlo. Entonces, hasta en lo que hizo, lo hizo por astucia, pero al mismo tiempo hizo algo que estaba en contra de lo que es natural, ¿verdad? Como decir un secreto. Obviamente Yahweh sabía que eso iba a pasar, era parte de. Sería como voluntad permisiva, voluntad perfecta. Aquí lo permitió y después lo perfeccionó cuando lo confirmó. Si Yahweh creó todo, cuando creó las tinieblas, crearía un ente para enseñarle a Satanás todo lo malo. Por decirlo así, o sea, Satanás es esa entidad que enseña lo malo. Ahora, si quisiéramos separarlo, entonces la entidad que le enseñó a Satanás a hacer lo malo sería la sabiduría diabólica, ¿verdad? La que después se manifiesta como la gran ramera, el espíritu maligno, espíritu de error, etc. Y por si algo, Samael cae con una porción de ángeles, después viene Heilel. Heilel, el que cae con una tercera parte de los ángeles. Han caído varias partes de ángeles. Dice Diana, yo pensé que fue Micael con quien peleó y lo bendijo, ya que en Revelaciones la protección de Micael es quitado a Israel, es decir, le quitó la bendición. Que vamos a ver, yo pensé que fue Micael con quien peleó. En el judaísmo, eso lo iba a decir ahora, no quise meterme en eso, pero en el judaísmo enseñan ambas, porque en el judaísmo hay opiniones para todo. Como siempre digo, un dicho judío es que donde hay dos judíos hay tres opiniones diferentes. Entonces, imagínense. Entonces, en el Talmud, de una sola ley pueden decir un montón de formas de cumplirla. Y no se sabe cuál es la correcta, pero hay que escuchar a los sabios, dicen los judíos. Entonces, ¿a cuál sabio? ¿Sabio uno? ¿A cuál agarrar? Pero bueno. Entonces, en este caso dicen que fue Samael, otros dicen que fue Micael. Yo me inclino por Samael por todo lo que he dicho hoy. Y en el estudio anterior, Micael era el ángel de Jacob, no tiene sentido que pelee con él. Micael es positivo, no tiene sentido que Jacob le gane. Por otro lado, dice la hermana, lo bendijo ya que en Revelaciones la protección de Micael es quitado. Micael es quitado de en medio para que se pueda manifestar la abominación desoladora y va a matar a los muchos. Los pocos siguen protegidos, bendito Yahweh, porque sí creyeron en la enseñanza y en Yahushua, obviamente. Entonces dice, ahora sí, ya que en Revelaciones la protección de Micael es quitada a Israel, es decir, le quitó la bendición. Sí, según lo que te estoy entendiendo, me parece, es como que tenías el pensamiento de que como le dio la bendición, al final se la quita, y eso sí estaría mal, ¿verdad? No tendría sentido, ¿verdad? Que le dé algo que después le quita. ¿Qué tanto poder le ha permitido Yahweh que tenga Satanás? Lo pregunto por lo que leemos en la tentación de Yahushua, que fue llevado a ver los reinos, puede dar falsas revelaciones y así. Pues él es el padre de la mentira, entonces puede mentir y llenarse la boca, fijo, pero digamos, si le hubiera mentido a Yahushua, Yahushua le hubiera dicho, ese es mentiroso, ¿verdad? Entonces, lo que dicen las tentaciones sí fue cierto. Ahora, una tentación fue, cambia la piedra en pan. Eso era tentarlo para que usara el poder de manera egoísta, para que usara su poder
para la voluntad propia y no la voluntad de Yahweh. Y eso era romper los mandamientos, eso era pecar, entonces fue tentación. Pero curiosamente Yahushua es la piedra angular y se convirtió en el pan de vida. Entonces terminó haciendo lo que Satanás le dijo que hiciera y así venció a Satanás. ¿Sí me explico? Lo llevó a un lugar muy alto, bueno, lo llevó al templo y le dijo, tírese, sus ángeles lo guardarán usando la Torah, usando la escritura, porque es ahí donde está escrito. Lo tentó para que tentara a Yahweh, porque una cosa es caerse sin querer y que Yahweh mande sus ángeles para que lo salven. Otra cosa es tirarse y decir, Yahweh me va a salvar. Eso es tentar, entonces sería pecado. Me imagino que a la que se refiere es cuando Satanás dice, si te inclinas ante mí yo te daré todo, porque a mí fue dado todos los reinos de la fortuna de este mundo y yo solo doy a quien yo quiera. Y él dijo, no, porque solo ante Yahweh te inclinarás. Y si me inclino ante el enemigo estoy pecando. Pero también está dando a entender que sí es cierto que a Satanás le fue entregado todas las riquezas de este mundo. Por eso Satanás es la fortuna. Recuerden que fortuna en hebreo es God. Y por eso en inglés lo llaman God. Adoran a God. Y en God they trust, como dice el billete de $1. El ojo de Lucifer y al lado dice que confían en God, en el dólar, que es fortuna. Entonces, Satanás, el que está a cargo de toda la fortuna del mundo, es el poderoso de este mundo y por eso él se lo entrega a quien él quiere. Los Illuminati sí hicieron lo que Yahushua no quiso hacer, lo adoran a él, entonces él les da a ellos la autoridad sobre el mundo y por eso el nuevo orden mundial que se aproxima, por eso las sociedades secretas y el poder que tienen muchos hombres de este mundo, poder adquisitivo en sí, porque el poder es el de Yahweh en realidad. Entonces, decía, ¿qué tanto poder le ha permitido Yahweh que tenga Satanás? Es que con eso que acabo de decir, espero se le responda. Pero por eso también lo que acabo de decir, el verdadero poder es de Yahweh. Lo que el enemigo hace son ilusiones, son cosas que parecen ser y no son. Entonces, para una persona de carne puede ser muy poderoso algo, pero por eso de la bestia dice que hace falsos milagros, falsas señales. Digamos, un ejemplo es... Yo creo que el mejor ejemplo para entender el poder que Yahweh le da a Satanás es, y en realidad viéndolo desde el aspecto positivo, ¿verdad? Porque con lo que voy a decir tal vez algunos lo vean negativo, pero ver la historia de Job, ¿verdad? Yahweh le dijo a Satanás, vaya y quite lo que tiene, después le dice, bueno, está bien, haga todo excepto quitarle la vida. Entonces al final el permiso de Yahweh es el poder que tiene alguna entidad para hacer algo, punto. Y por eso hay que entender que para los que aman a Yahweh, todas las cosas les ayudan a bien, incluso aquello que le pareció tan malo. Pues que si Yahweh lo permitió en una persona que tanto ama es para ayudarle. Por eso Yahweh al final dice, perdón, y Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, continúo. Verá, entonces, por medio de tanto dolor de la manifestación del supuesto poder de Satanás, vino el crecimiento de Job. ¿En qué libro se habla de las varias veces que caen terceras partes de los ángeles? No, yo no lo dije así. Una tercera parte cayó con Lucifer, pero hay otro ángel, Samael, que de hecho es el papá de Lucifer. Samael fue el primer ángel en caer. Recuerden que a Lucifer lo adoraban como Júpiter, a Samael se le adoró como Cronos. Recuerdan que Cronos tuvo unos hijos y después se los comió. Eso es Samael. El único que no se pudo comer fue a Júpiter. Ese es Lucifer, el que llegó a gobernar después de Cronos. Entonces, lo que es en la mitología es lo que sucedió con Samael y Lucifer. Y hay otro que es Azazel, que se conecta con Mercurio, aunque puede conectarse con otros, por ejemplo, también se conecta con Marte eventualmente. No, perdón, al inicio. Como he dicho, Samael pasó de ser Cronos a ser representado por Marte. Azazel pasó de ser representado por Marte a ser representado por Mercurio. Y Lucifer en cierta manera ha sido representado por Venus y Júpiter. Entonces, cuando uno lee la escritura se da cuenta que Heilel cayó con una tercera parte de los ángeles. Pero hay otro ángel que se llama Samael que tuvo que haber caído antes. En los libros gnósticos encontramos cuando cayó, fue antes de la creación del ser humano y en su caída cayó con las autoridades. No dice el número de, bueno, son 7 autoridades, pero de fijo bajo esas 7 autoridades habían otros ángeles. Y por eso en Efesios vemos que estamos en guerra espiritual contra autoridades, principados, potestad y espíritus en lugares celestes, ¿verdad? Malignos. Entonces son 4 tipos de entidades con las que estamos en guerra. En Efesios 6:12, Samael cayó con el primer grupo, Heilel con el segundo. Vean que si aquí hay 4 y Samael cae, quedan 3. Cuando cae Lucifer es una tercera parte, porque solo hay 3 grupos ahora. Cae con una tercera parte, quedan 2. Azazel hace caer a los otros que se mencionan en esos 4 grupos y después queda la gran ramera. Y por eso en Apocalipsis se juzga los sellos contra Samael, las trompetas contra Heilel, por eso en las trompetas se destruye una tercera parte de las estrellas, una tercera parte de los ríos, una tercera parte del mar, una tercera parte de las... Tercera parte. En los sellos se muere una cuarta parte de la humanidad, cuarta parte, porque está condenando a Samael, el que tiene que ver con la materia, que está en los 4 ángulos y que tiene, bueno, un montón de cosas con el número 4. Las 4
características de los animales, por ejemplo, que todos tienen. Después Heilel con una tercera parte, después Azazel en las plagas postreras y al final a la gran ramera en Apocalipsis 17 y 18, para ya condenar a todas las entidades que se levantaron en contra de Yahweh. Entonces, los libros gnósticos, la escritura y otros, bueno, principalmente esos libros, cuando se adquiere o se lee todo eso y se pone en orden y se conecta, es que se deduce eso, pero no es que haya un libro que diga, entonces cayeron una tercera parte con este, una tercera parte con aquel, una tercera parte, así no. Dice Daniel, ¿será que al ser primero la bendición del primogénito para Esav, Yahweh le había revelado a su ángel todas las bendiciones y que se llamaría Israel, pero todo lo tomó Jacob? Está muy interesante ese pensamiento, mi hermano, la verdad que sí. Está bueno, eso sí, muy, muy poderoso. Porque recuerden que Jacob compra la primogenitura, ya con eso compró el derecho. Pues le dice a Yitzhak que es Esaú. Entonces, desde el punto de vista negativo, mintió la voluntad permisiva, pero en realidad, si no hace eso, en lo que es la historia, la bendición que le pertenecía se la dan a otro, pero ante Yahweh le pertenecía porque la compró legalmente. Entonces, le dan la bendición a él, bendición que hubiera sido para Esaú, y como el ángel de Samael, el ángel Samael habría sido asignado a Esaú desde su nacimiento, entonces habría sabido lo que Yahweh tenía para Esaú, hasta que lo perdió por venderlo. Y por ende, ahora que Jacob, básicamente obliga al ángel a bendecirlo, el ángel le revela lo que tenía el cielo para, se podría decir, repito, no es que esté así, lo que tenía para Esaú, que ahora le pertenece a él. Porque al comprar la primogenitura habría obtenido no solo la bendición terrenal, sino la celestial. Y se le tuvo que revelar. Buen punto, hermano. Está interesante el pensamiento. Ajá, exacto, buen punto. ¿Verdad? Sigue conectando eso. Recuerden que Yitzhak le termina dando la bendición a Jacob, se había quedado ciego. Y recuerden que Samael significa el poderoso ciego. Entonces representa a Yitzhak dándole la bendición por error al que no era. Y ahora Samael teniendo que darle la bendición al que sí era, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué en la Biblia se hace más énfasis en la caída de Satanás en vez de la caída de Samael, que fue el primer ángel? Perdón si me confundo con los nombres. No, está bien. Ok, bueno, no está bien porque, Satán o Satanás, ¿verdad? Satanás es como la versión que se hizo después de pasar por el griego. Satán es enemigo, adversario. Entonces hay que entender que Satanás es un título, no es un nombre, ¿ok? Es un título que significa adversario. Entonces, hay varios satanes. Cuando la escritura dice Satán, se puede estar refiriendo a cualquiera que se vaya en contra de la voluntad de Yahweh. Por eso, Yahushua le llama Satán a Pedro varias veces, ¿está claro? Entonces, Satanás o Satán es un título. Hay varias entidades que han llegado a ser líderes de espíritus, demonios, ángeles caídos. Y ellos son los que normalmente llevan el título de Satán, porque son los que están como representantes de todo ese grupo que se rebela en contra de Yahweh. Entonces, por ejemplo, que me haga esa pregunta es curioso, porque sabemos que en el antiguo pacto lo tienen los judíos y lo tienen los cristianos, ¿verdad? Solo que como los judíos no tienen el nuevo pacto porque no creen en el Mesías y idolatran la letra, entonces para ellos la letra, ¿verdad? Y la Torah, aunque no la entiendan y demás. Los cristianos, por la falsa doctrina que se les ha enseñado, dicen que Yahushua abolió la Torah. Entonces, el nuevo pacto y la Torah. Y por ende no entienden el nuevo pacto porque se necesita la Torah. Entonces, curiosamente, para los judíos, Samael es Satanás. Ellos no reconocen a Lucifer como Satanás. Ellos dicen que Isaías 14, donde habla de Lucifer, Heilel, en realidad se refería al hombre, al ser humano, rey de Babel del momento. Mientras que los cristianos solo piensan en Lucifer como Satanás. Nunca han oído a Samael, ¿está claro? Entonces, esto es una trampa que hizo Satanás, porque si los judíos piensan que Samael es Satanás, terminan adorando a Lucifer. Y como los cristianos piensan que Lucifer es Satanás, terminan adorando a Samael o a Azazel en su defecto, que se hace pasar por el hijo. ¿Sí me explico? Y los que adoran una mujer están adorando a la gran ramera. ¿Sí me explico? Entonces, es parte del plan del enemigo. Pero en la escritura, Samael aparece como Belial, que es el señor de la desobediencia, el señor del vacío. Y Lucifer aparece como Heilel en Isaías 14. Azazel aparece así en Levítico 16. Entonces sí aparecen, pero nunca se enseñaron correctamente en las religiones. Depende de la que esté lo que le enseñaron, cómo se lo enseñaron. Ahora, recuerden que la escritura dice que Satanás anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar. Ese es Samael, porque Samael originalmente tenía forma de león. Por ejemplo, un verso muy poderoso con respecto al hecho de que hay 3 satanes en el mismo Isaías 14, donde habla de Heilel, ¿verdad? Habla de Heilel, vean, 28. En el año en que murió el rey Acaz, vino esta profecía: no te alegres tú, toda Filistea, por haberse quebrado la vara del que te hería, o sea, del adversario. Porque de la raíz de la culebra, Samael, saldrá una víbora, Heilel, y su fruto será una serpiente voladora, Azazel. Ahí muestra que hay varias serpientes, hay varios enemigos. Satanás
Lucifer se hace pasar por ángel de luz. Samael es el ángel de las tinieblas. Lucifer tiene tinieblas, claramente, pero se esconde en una apariencia de luz. Actúan diferente. Como he dicho, los principales pecados o debilidades del hombre vienen de Samael. Los principales pecados o debilidades de la mujer vienen de Heilel. Y los de los hijos vienen de Azazel. Obviamente los de la madre, también en el sentido de como madre, ¿verdad? Entonces, en la escritura hay suficiente, solo que hay que leer y buscar, además de otros escritos que han sacado de la escritura. Entonces decía la pregunta, ¿por qué en la Biblia se hace más énfasis en la caída de Satanás en vez de la caída de Samael, que fue el primer ángel? Sí, como le digo, ahora, usted dice, se hace más énfasis, ¿como a qué verso se refiere? Porque solo hay un verso, Isaías 14. Oh, ¿cómo has caído, lumbrera, hijo de la mañana? ¿Y por qué? Porque Heilel es el poderoso de este mundo. Samael cayó desde antes de que existiera este mundo. Y repito, aún así se incluye, solo que no se nos está contando específicamente cuándo o cómo cayó. Aunque, repito, hay otros libros que sacaron de la escritura donde sí aparece, entonces se puede ver como que sí nos lo dijo, pero este mundo no nos dejó escucharlo. O sea, el enemigo. ¿Ah? Como el libro de Enoch, exacto, el libro de Enoch, el libro de Yashar, porque en el libro de Enoch es donde aparece la caída de Azazel. Entonces ahí aparece clara. Lo de Samael es en los libros gnósticos que vinieron después de Mashiach. Dice, hace tiempo escuché decir a un judío que Jacob por su formación era primogénito y que Esaú segundo por su ubicación nació primero. Ubicación me imagino que se refiere al vientre. Pues estoy de acuerdo, aunque yo llegué a esa conclusión por otro lado. O sea, estoy de acuerdo con la conclusión a la que llegaron en esa opinión que usted escuchó del judío, que Jacob por su formación era primogénito y que Esaú segundo por su ubicación nació primero. Ok, me imagino que es una forma, porque así sucede mucho en el judaísmo también, una forma de tratar de explicar el por qué Jacob obtuvo la primogenitura. Una forma de explicar el por qué se dieron las cosas como se dieron, porque parecen ser negativas desde el punto de vista de Esaú y del impío. Pero recuerden que hay un salmo donde yo considero que David está revelando lo que sucedió en el vientre con Esaú y Jacob. Y Jacob iba a salir de primero, pero Esaú le puso el pie en la cabeza para poder él salir primero. Y cuando le puso el pie en la cabeza fue cuando Jacob lo sostuvo. Y por eso salió agarrando el talón. Y ese es el verso del Salmo que habla, es profético de la traición de Judas. El hombre de mi paz, el que comía en la mesa conmigo de mi pan, alzó su pie en contra mía. En ese verso podemos ver, el hombre de la paz principal debería ser el hermano de uno. El que comía de mi pan, cuando él vendió la primogenitura, Jacob le agregó un pedazo de pan. Puso el pie sobre mi cabeza y por eso agarró el pie. Lo cual es lógico, es verdad, es la acción lógica como de defensa o de sostener para no ser herido o algo así. Entonces sí considero que Jacob era primogénito, era el que iba a salir de primero, y esa palabra de David, ese salmo nos dice que Jacob, por decirlo así, lo traicionó para poder ser él el primogénito cuando iba a salir del vientre. Dice, en el Salmo 156 habla de que todo lo que respira alabe a Yahweh, o es todo lo respira, invoca o pronuncia su nombre. Ok, vamos a ver, Salmo 156. Ahora, no sé si me está preguntando eso por una información que ha estado saliendo por ahí de que cuando uno respira dice el nombre de Yahweh siempre. Y en cierta forma, pues es cierto, el sonido, ¿verdad? Desde adentro suena como el nombre de Yahweh pronunciado. Se habla de, también si no me equivoco, como el niño en el vientre, creo que habían grabado una vez algo, un sonido similar. Pero sí, si no me equivoco, lo que está diciendo es porque lo he escuchado en otro lado. No me acuerdo exactamente cómo era que lo decían. No sé si está saliendo por TikTok o algo así. Pero de que la respiración produce la pronunciación del nombre Yahweh, y que esa es una de las razones por las que solo vocales, ¿verdad? Porque las consonantes necesitamos ya de la lengua, los dientes, los labios o la garganta, pero Yahweh son vocales y por ende se escuchan en la respiración. Ahora, vamos a ver el Salmo 156, Salmo. Todo lo que respira, alabe a Yah, aleluya, alabado sea Yah. Entonces, obviamente, aquí en lo que entendemos, está diciendo todo lo que existe, todo lo que vive, alabe a Yah, que es el que causa la existencia, que es quien da la vida, ¿ok? Normalmente los salmos en hebreo están un número diferente corrido, por eso puse así, vamos a ver, dice el 6, todo lo que respira, alabe a Yahweh. Bueno, esta vez sí está bien. Entonces, kol haneshama, toda alma, o todo lo que tiene aliento, Tehaleil. Tehaleil es como de Tehilim, alabanza, salmos, alabe. Qué curioso que, vean esto, halal, irse, no mentira. Halal es alabar, ven eso.
elogio ponen, porque alabanza es elogiar, ¿verdad? Entonces ponen halal. Y con solo poner una yud se convierte en Heilel, que es el nombre de Lucifer. ¿Por qué? Porque él era el encargado de llevar la alabanza a Yahweh y por eso estaba en cargo de la música. Pero después quiso la alabanza para sí mismo y se volvió un soberbio que se alaba a sí mismo. ¿Sí me explico? Porque eso es ser soberbio o ser, ¿verdad? Creerse mucho, creer que es muy importante y demás. Y ese fue parte del pecado de Heilel. Entonces, todo lo que tiene aliento o todo lo que respira, alabe a Yah, Yud Hei, que como he dicho representa el primero. O sea, alabe a Yahweh por medio de Yahushua. La Yud Hei representa la primera manifestación y la Vav Hei representa la segunda manifestación. Entonces, vean qué curioso también, bendito Yahweh, la forma en que se ve esto en hebreo. A pesar de que en ambas utiliza Yah. Recuerden que Yahweh dice yo soy el primero y yo soy el último. Dos Yah. Uno en futuro, alabe, que es como alabe en futuro, pero para siempre, futuro imperfecto. Y después dice Hallelujah, alabado como en presente, ya. Entonces, futuro y presente. Ven que es la misma palabra, básicamente, el mismo verbo. Ven aquí halal, aquí halal. Esto es por la conjugación, tú en futuro, y esto es por posesión. Su alabanza. ¿De quién? De ya. Espero eso esté claro. Me parece curioso como está escrito. Tejalel ya, aleluya. Alabado. Alaben allá, alabado sea ya. Así como en la primera manifestación apareció Yahushua para dar testimonio de Yahweh y ahora aparece Yahweh para dar testimonio de Yahushua. Vean qué curioso aquí. Esta es la Tav, que es una cruz. La diferencia es esta Vav, que es un clavo. La Vav como el que es, porque la Vav clava la palabra al tiempo presente y la Tav como el que ha de venir en el fin, futuro. Entonces, curioso. Vamos a ver. Ahora bien, con la pregunta que había hecho, vamos a ver si entiendo mejor. Habla de que todo lo que respire alabe a Yahweh o es todo lo respira, invoca o pronuncia su nombre. Sí, no sé si tiene que ver con la pregunta, digo, con eso que andaban diciendo por ahí. Ya lo leí, espero se haya entendido el punto. Ahora, incluso si es todo lo que respira, alabe a Yah, también es posible que Yahweh haya hecho algo en el organismo de los que respiran para que el respiro mismo, ¿verdad? Para que el aliento mismo pronuncie el nombre de Yah al respirar.